Continuamos justo donde lo habíamos dejado. Si te perdiste las partes anteriores, te recomiendo ver el último recopilatorio que subí al canal. Chu Rang, al ver a Chen Fan dirigirse hacia la tarima, trató de detenerlo con insistencia. Le pidió que no actuara por impulso y que se detuviera, convencida de que estaba perdiendo la razón. Al mismo tiempo, Ron Fei, preocupada por él, también intentó frenarlo, pero el joven las ignoró y continuó su camino. Al pasar junto a la mesa de Yi Chen, este lo observó con seriedad y pensó con cierta diversión que los grandes jefes presentes no eran como Wei Siping, pues cada uno de ellos tenía sangre en sus manos, por lo que el prota no la tendría fácil. Sentado a su lado, Siping no entendía la osadía de Chen Fan y se preguntaba si realmente quería acabar con su vida al comportarse de esa manera en una ocasión tan solemne. Cuando el prota llegó frente a la tarima, fue bloqueado por los guardias. Sin embargo, un hombre se adelantó y lo saludó con respeto, dirigiéndose a él como el gran maestro Chen. Siping y Yi Chen quedaron desconcertados ante tal suceso, preguntándose qué estaba ocurriendo. De repente, todas las personas importantes del lugar comenzaron a levantarse y a saludarlo con reverencia, repitiendo con solemnidad el mismo título. Siping sintió un escalofrío recorrer el cuerpo y, sumido en la negación, murmuró que aquello no podía ser real. Chu Rang y Yu Men, anonadadas, se cuestionaban si Chen Fan era realmente el gran maestro Chen del que tanto habían escuchado rumores. En contraste, Ron Fei, llena de emoción, confirmó en voz alta que Chen Fan era efectivamente aquel enigmático maestro. Uno de los presentes, conocedor de su identidad, explicó que por un lado se trataba de un estudiante común con apariencia y habilidades limitadas, apenas capaz de pelear, mientras que por el otro lado era el líder supremo de Jianbei, un hombre que dominaba a todos desde lo más alto. Siping seguía negándose a aceptar la realidad y trataba de convencerse de que estaba viendo mal. A su lado, Yi Chen se sentía mortificado ante aquella revelación y, con pesar, reflexionaba en silencio. Comprendió que Chen Fan siempre había guardado esa carta oculta y que él, al subestimarlo, había creído que solo era una persona corriente. Pensó que su familia, su recurso y sus habilidades lo colocaban muy por encima del prota, pero al final, derrotado, admitió en su interior que había perdido por completo. Luego del impacto de la revelación, Chen Fan se puso de pie frente a todos y con calma dijo que no tenía mucho que añadir, dejando en manos a Wei Changfeng y Zhou Tianao los asuntos que seguían. De inmediato, varias personas se acercaron a él para saludarlo. Uno le expresó lo mucho que se alegraba de verlo nuevamente, mientras otro lo invitó a honrar su hotel con su presencia cuando abriera sus puertas. Sin prestarles atención, el prota descendió de la tarima y al pasar junto a la mesa de Siping, le recordó con deleite que aquella había sido realmente la llamada de su padre. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Este, lleno de frustración y enojo, descargó su mal humor golpeando la mesa. Mientras tanto, en la mesa de las chicas, Ron Fei observó sorprendida cómo su padre se acercaba acompañado de Chen Fan. Su Ao la saludó con alegría y el prota, de buen humor, le dijo a la joven que tenía asuntos importantes que discutir con su padre. Ron Fei aceptó con cariño sin mostrar resistencia. No muy lejos, Wei Changfeng contemplaba la escena con preocupación, temiendo que su hijo hubiera ofendido al gran maestro Chen y reconociendo que la cercanía de su Ao y su hija con el prota podrían significar que su posición frente a él sería reemplazada. En ese momento, Chen Fan se acercó a Chu Rang y con cierta burla le recordó que antes le había dicho que era el gran maestro Chen, aunque ella no lo creyó. Le preguntó si ahora lo creía, pero sin esperar respuesta se alejó con calma, dejando a todos con la revelación aún latiendo en el ambiente. En otro piso del hotel donde se llevaba a cabo la reunión de la alta sociedad, el prota se encontraba junto a varios líderes de Jianbei. Fue en ese momento cuando Siping fue llevado ante ellos. Wei Changfeng, al ver a su hijo, lo reprendió con dureza. Sin contener su enojo, le dio una fuerte bofetada que le hizo girar el rostro. El joven, con rabia contenida, solo miró sin atreverse a decir nada.
De inmediato, padre e hijo se inclinaron con respeto ante Chen Fan. Wei Changfeng, mostrando su humildad, reconoció su error y explicó que todo se debía a su mala educación, asegurando que haría que su hijo se disculpara. Siping apresuradamente también pidió perdón, admitiendo que había cometido un error. Sin embargo, al notar que el prota permanecía en silencio, lo miró con desagrado y le preguntó por qué no respondía. Este, visiblemente molesto, lo encaró y le recordó sus palabras. Con voz firme le dijo que había dejado claro que si se arrodillaba y se disculpaba, no rompería sus dos piernas. Siping, irritado, replicó que ya se había disculpado y que no entendía qué más quería él. Chen Fan, con calma, sentenció que claramente no había cumplido con lo que se le pidió. Inquieto, Siping buscó apoyo de su padre, quien, preocupado por su hijo, intentó suplicar clemencia. Le pidió al prota que lo perdonara, asegurando que seguía siendo solo un niño. No obstante, este se mantuvo firme y lo cuestionó con dureza, afirmando que él, Chen Baixuan, siempre cumplía sus promesas y que no estaba dispuesto a romperlas. Wei Changfeng guardó silencio, reconociendo con pesar que aquel joven ya no era el mismo de antes. Siping, desconcertado al ver que ni siquiera su padre podía ayudarlo, pensó que estaba completamente perdido. Incapaz de contener su ira, señaló a Chen Fan con furia y gritó que solo había llegado tan lejos gracias a la familia Wei, asegurando que sin ellos no sería nada. Sus palabras estremecieron a su padre, quien de inmediato lo mandó a callar, pero ya era demasiado tarde. No cabe duda que es un estúpido. El prota, sin decir nada más, atacó con su poder una de las piernas de Siping. El joven cayó al suelo, gimiendo de dolor, mientras su padre intentaba intervenir una vez más. Sin embargo, Chen Fan lo interrumpió con frialdad, aclarando que debido al favor del anciano Wei, solo rompería una pierna y preguntó si estaba de acuerdo. Wei Changfeng, con el corazón oprimido, no tuvo otra opción más que aceptar, respondiendo con dificultad. Después ordenó a alguien que ayudara a sacar a su hijo del lugar. Entre los presentes, el calvo Liu, que había observado todo con sumo interés, comentó que en adelante no habría nadie capaz de detener a Chen Fan en Jianbei. Luego elogió el agua espiritual, asegurando que su efecto era milagroso. Según los informes, parecía un agua común, pero sus resultados eran extraordinarios. Ante estas palabras, el prota pensó con desdén que la energía espiritual era intangible y que la tecnología moderna jamás podría detectarla. Suao, intrigado, le preguntó entonces cuántas botellas de esa agua podía proveer al día. Chen Fan, en lugar de responder, ordenó a Wei Changfeng que hablara en su lugar. Este aceptó rápidamente la tarea y comenzó a explicar todos los detalles. Al escuchar el informe, Suao y Liu quedaron sorprendidos por la cantidad de botellas disponibles al día y su precio de ventas, además de que entre ellos podían quedarse con el agua restante. Wei Changfeng, sonriendo con serenidad, aclaró que el agua espiritual restante no se entregaría gratuitamente, sino a cambio de recursos, y que los detalles se discutirían poco a poco. Enseguida, Suao cambió de tema y señaló que en esta ocasión habían acudido los líderes de todas las ciudades de Jianbei, excepto el anciano Wu de Jianzhou. Intrigado, Chen Fan preguntó si se trataba acaso de un hombre relacionado con Tan Yuanqing de Jinlin. El calvo Liu intervino para comentar que aquel anciano era un traidor que fingía colaborar con ellos mientras ayudaba a otros en secreto, como si creyera que Jianbei seguía siendo el mismo de antes. El prota no le dio demasiadas vueltas al asunto y prometió encargarse personalmente. Los demás, encantados con su decisión, comentaron que sería todo un espectáculo ver cómo terminaría el anciano Wu. Más tarde ese mismo día, en la residencia de los Jiang, la tía Tan notó que su hija regresaba de caída y la recibió con preocupación. Le preguntó qué pasaba y si había asistido a la reunión de Tianchen, a lo que Chu Ran respondió con evasión
evasivas diciendo que no era nada. Su padre, Jian Chang'ai, la cuestionó si acaso Chen Fan la había hecho enojar de nuevo, y al ver que ella permanecía en silencio, añadió que el carácter arrogante de ese muchacho era insoportable, asegurando que Li Jinchen era mucho más adecuado para ella. La tía Tang, molesta por esas palabras, replicó que el prota no tenía nada malo. Finalmente, Chu Ran rompió el silencio y preguntó a sus padres si existía alguien en el mundo capaz de alcanzar el éxito de la noche a la mañana. Su padre, algo confundido, quiso saber a qué se refería. La joven explicó que en el hipotético caso de que un amigo que parecía un don nadie, pero que de pronto se había convertido en alguien imposible de ignorar, una persona a la que solo podía mirar con admiración sin comprender cómo era posible. Jian Chang'ai reflexionó y dijo que era extraño que algo así ocurriera, aunque no imposible. Sugirió que quizá un poderoso lo había patrocinado. Chu Ran, intrigada, preguntó qué nivel tendría el patrocinador si esa persona pudiera compararse con Chen Ronghua y si acaso la familia Wei sería capaz de lograr algo así. Su padre negó con una sonrisa, asegurando que la familia Wei no era suficiente y que su hija subestimaba al hombre más rico de los Chen. Con esa respuesta, Chu Ran se retiró en silencio a su habitación. Su madre insistió en preguntarle qué le había ocurrido, pero la joven solo repitió que no era nada. Una vez a solas se sumió en sus pensamientos, incapaz de aceptar el descubrimiento que había hecho sobre Chen Fan. Se cuestionaba una y otra vez si realmente él era el gran maestro Chen, algo que le parecía imposible y sin ningún sentido. Consumida por la confusión, tomó la decisión de ir a la villa del prota. Para su sorpresa, encontró la puerta abierta y entró sin dudar. Allí halló a Chen Fan descansando y sin contenerse le preguntó si sabía que ella vendría. Él, sin mostrar sorpresa alguna, la miró con calma y le preguntó qué era lo que quería de él. Chu Ran, con el rostro lleno de dudas y negación, replicó con enojo que no podía creerlo, que no aceptaba que fuera el gran maestro Chen. El prota, indiferente, le respondió que toda la alta sociedad de Jianbei lo reconocía como tal y quiso saber por qué ella no lo creía. Con firmeza, la joven insistió en que todo era cuestión de lógica. Explicó que, aunque todos afirmaban lo mismo, ella no podía aceptarlo porque él no tenía las cualidades ni el respaldo necesarios para convertirse en una figura de ese nivel. Continuó diciendo que, aunque aparentaba modestia, en realidad era arrogante y despreciaba a lo demás, lo cual le hacía incapaz de encajar en las reglas de la sociedad. Aseguró que no tenía habilidad política, que ni siquiera estaba a la altura de Li Jinchen y mucho menos de las élites empresariales. Con voz quebrada por la frustración, enumeró lo que consideraba su mediocridad, su carácter, su familia, sus habilidades, sus conexiones y su conocimiento. Al final, al borde de las lágrimas, se preguntó cómo alguien como él, que no tenía nada, podía ser el gran maestro Chen. Chen Fan escuchó todo sin inmutarse. Con total calma le respondió que si esa era toda su razón, entonces no debía medir su existencia con una sabiduría tan limitada, pues jamás podría imaginar ante qué clase de ser estaba hablando en ese momento. Y ya que se preguntaba cómo había logrado convertirse en el gran maestro Chen, aseguró que le mostraría la razón de su título. Inmediatamente activó la formación de la matriz de la montaña Yun, invocando al espíritu guardián Bai Qi. Entre intensos rayos apareció una enorme serpiente que dejó a Chu Ran completamente asombrada. En shock, la joven preguntó qué era aquello. El prota sereno le explicó que podía dominar Jianbei y obligar a los grandes jefes a inclinarse porque poseía un verdadero poder, el poder de controlar la vida y la muerte. Al escuchar sus palabras y ver con sus propios ojos tal demostración, Chu Ran comprendió al fin por qué lo llamaba
llamaban el Gran Maestro Chen. Reconoció que con tales habilidades se asemejaba a un inmortal. En su interior sintió arrepentimiento por sus acciones pasadas y, sin pronunciar más palabras, se marchó de la villa pensando que Chen Fan y ella pertenecían a mundos distintos y que en esta vida probablemente no volvería a haber comunicación entre ambos. Quedando solo, el prota murmuró que había llegado el momento de regresar al condado de Chisui. Después de rechazar la oferta de Chou Tianao de llevarlo personalmente, se embarcó en un autobús de regreso a su hogar. Durante el trayecto reflexionó en silencio. Recordó que antes solo era un estudiante común y que hacía solo medio año había despertado precisamente en un autobús que iba de Sichui a Chuzhou. Ahora, con tan solo un dedo, era capaz de acabar con la vida de alguien y dominar toda una región. Se preguntaba cómo estaría su familia y si sus amigos seguirían siendo los mismos de siempre. Al cabo de unas horas, el autobús llegó a su destino. Al salir de la estación, recibió una llamada y, al ver el remitente, reconoció que era el secretario de su padre, el hermano Sun. Atendió rápidamente y preguntó si venía a buscarlo. Sin embargo, en ese momento vio a una joven que le hacía señas, por lo que le dijo a Sun sonriente que ya no era necesario, pues Junhye había ido por él. Se despidió diciendo que hablarían después. Contento, Chen Fan se acercó a Junhye, pero este lo reprendió molesto porque había estado desaparecido sin dar señales de vida. A su lado, otro joven lo tranquilizó, señalando que, al fin y al cabo, el prota estaba ocupado estudiando en Chuzhou y que pronto se acercaba el examen de ingreso a la universidad. Aún así, Junhye replicó que solo se preocupaba por su amigo. El prota, al observar la interacción entre ambos, pensó con afecto que Wu Junhye y Su Haosuan, sus dos mejores amigos, seguían siendo los mismos de siempre. Los tres se dirigieron hacia un automóvil y, al verlo, Chen Fan sonrió, comentando con alegría que en apenas medio año Junhye ya poseía un BMW. El joven, algo avergonzado, aclaró que solo era un modelo básico y añadió que en Jinling había conocido a jóvenes ricos que conducían autos de millones y vivían en mansiones. Cambiando el tema, mencionó que Xiao Bai, Wei Wei y Jun Wenjin los esperaban y que él los invitaría a cenar en el famoso restaurante Denjin. Al llegar al restaurante, los tres amigos ya los esperaban afuera con gran entusiasmo. Wei Wei, con un carácter alegre pero firme, cuestionó a Chen Fan diciéndole que se atrevía a regresar después de tanto tiempo y que parecía haber olvidado el camino a casa. Xiao Bai hizo eco de sus palabras, asegurando que aquello era imperdonable. Por el contrario, Wei Jin sonrió suavemente y detuvo a los dos, señalando que apenas había llegado y que no debían reprocharle en ese momento. Viendo a todos reunidos, el prota pensó con satisfacción que esos cinco realmente eran sus mejores amigos en el condado de Chisui. Sin embargo, al fijarse con más atención en Wen Jin, notó algo diferente. Reflexionó en silencio que los demás no habían cambiado, pero ella irradiaba una extraña energía. Recordaba que en su vida pasada había sido una de las mujeres más bellas que conoció y también la más brillante en lo académico. Comprendiendo la sensación de rareza que había percibido antes, concluyó que una chica tan perfecta como ella no pertenecía a un condado tan pequeño y económicamente atrasado. Ya sentados en la mesa reservada, Wei Jin se percató de la insistente mirada del prota. Intrigada, le preguntó por qué lo observaba tanto. Junhye, sonriendo, le comentó a Chen Fan que la belleza del instituto se ruborizaba con esas miradas. Molesta con ese apodo, Wei Jin lo reprendió recordándole que no la llamara así. Él, entre risas, se disculpó prometiendo no repetirlo. El prota observaba la escena con agrado, pensando en lo afortunado que era tener a esos amigos. En medio de aquel ambiente, recordó cómo se había desarrollado la vida de cada uno en su existencia pasada.
Yang Xiaobai heredó el negocio familiar y se casó con una mujer hermosa. Lin Weiwei, que soñaba con ser piloto de la Fuerza Aérea, terminó como azafata y se casó con un joven oficial prometedor. Chu Haozuan ingresó a la Universidad Huangqing, se casó con una heredera de Beijing y se convirtió en un funcionario importante. Wu Junhie abandonó la universidad pero llegó a ser un empresario exitoso. Sin embargo, Yu Wenjing desapareció misteriosamente junto a su abuela sin dejar rastro. En ese recuerdo también surgió el momento en que Junhie, entre lágrimas, le había confesado que alguna vez se declaró a Wenjing, pero ella lo rechazó diciendo que pertenecían a mundos distintos. Chen Fan pensaba ahora que antes creyó que esas palabras eran una forma de menosprecio, pero comprendía que en realidad ella había dicho la verdad. Podía sentir en ella el aura de una cultivadora y una energía fantasmal peculiar. Descubrió que poseía un raro cuerpo de yin puro, ideal para ciertas artes ocultas. Por su parte, Wenjing también lo observaba con atención. En su mente se decía que, aunque solo habían pasado 6 meses, el prota había cambiado drásticamente, aunque no lograba discernir en qué medida. Fue entonces cuando Junhie interrumpió sus pensamientos y le pidió a Chen Fan que lo acompañara al baño. El prota aceptó y ambos se pararon de la mesa saliendo al exterior. Ya estando solos, Junhie confesó con seriedad que les había mentido a todos. Explicó que había logrado infiltrarse en el círculo de los jóvenes ricos de Jinling, pero que uno de ellos, el joven Wei, lo abofeteó y humilló públicamente. No se atrevió a esquivar el golpe porque temía que su padre sufriera las consecuencias. Reconoció que no tenía valor para contarle eso a los demás, pero quería sincerarse con él. Dijo que esa bofetada le había despertado y que estaba decidido a forjar su propio camino. No seguiría siendo un holgazán y algún día devolvería ese golpe a Wei Siping. Chen Fan entonces le reveló que ya se había encargado de Wei Siping, pues le había quebrado una pierna, añadiendo que si quería podía romperle la otra. Junhie sonrió al escuchar eso y dijo que con solo oírlo ya se sentía mejor. El prota, sin embargo, se puso serio y, cambiando de tema, le aconsejó que olvidara a Yu Wenjing ya que no eran compatibles. Sigan viendo.